Una historia muy especial en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 tenemos la historia de Zaqueo, ¿verdad? La historia de Zaqueo, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Ahí esta tremenda historia. Y queremos serle de bendición a usted esta tarde a través de esta historia. Esperamos que les podamos ayudar, ¿verdad? Y podamos aprender algunas verdades interesantes. Zaqueo vivía en Jericó, una ciudad que había sido condenada. ¿Verdad? Aquí tenemos al Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Lucas 19:1, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y hay aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese. Mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, era chaparro, ¿verdad? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vio aquel lugar, Jesús mirando, le vio. Y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso. Qué bueno es cuando el pecador sabe de alguien que le ama y quiere estar con él y le recibe gozoso. Tanta gente que teme venir al Señor Jesucristo y teme, ¿verdad?, conocer al Señor, no sabiendo que, ¿verdad?, Él es la fuente de toda bendición. Y viendo eso, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él cuatro tanto. Ahí, ¿verdad? Zaqueo debajo de convicción. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, es bien importante que usted y yo entendamos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ama al pecador, y Él quiere salvar al pecador del infierno eterno. El hombre ha nacido separado de Dios, el hombre ha nacido lejos de Dios, el hombre ha nacido, ¿verdad?, perdido sin Cristo. Todos nosotros necesitamos ser rescatados, ¿verdad? Dice la Biblia que allá en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia que la ira de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una persona que no ha arreglado cuentas con Dios acerca de su pecado, con el único abogado que le puede ayudar a usted, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, murió, fue sepultado y resucitó y está en la mano derecha de Dios. Él es el único que puede abogar por usted. Como dice el corito, ¿verdad? Él gana todos los casos, él nunca pierde uno. Aquí tenemos a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo tenía posición, pero no tenía salvación. Dice la Biblia que era jefe de los publicanos. Los publicanos en aquellos tiempos eran hombres que recaudaban los impuestos para el reino de los romanos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Zaqueo. Zaqueo era uno de los jefes. Y Zaqueo, dice la Biblia, que acusaban al Señor Jesucristo de algo, que lo acusaban de comer con los publicanos y pecadores, ¿verdad? Lo acusaban al Señor Jesucristo. Y Zaqueo era uno de ellos, ¿verdad? Y Zaqueo oía a sus amigos que Jesús había venido y había hablado con ellos y había comido unos tacos con ellos, y, ¿verdad?, y había hecho algo con ellos, y la gente, ¿verdad?, acusaba a Jesús. Y aquí tenemos a Zaqueo. Zaqueo significa puro, ¿verdad? Su nombre significa puro, pero él todavía estaba sucio y no se había encontrado con el Señor Jesucristo. Y así es todos nosotros, queridos amigos, nos creemos puros muchas veces, pero hasta que vengamos a Cristo no vamos a tener la justicia perfecta y ser puros. Ahí vemos que, ¿verdad?, dice la Biblia que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Algunos dicen que él, ¿verdad?, tenía curiosidad de ver quién era él.
Pero yo creo que él estaba, ¿verdad?, interesado en Jesús por lo que Jesús había hecho con otros publicanos, ¿verdad? Mateo era uno de ellos. Mateo era uno de aquellos que había sido salvo, que había dejado su posición y que había seguido a Cristo y que Cristo le estaba enseñando a él. Y estaba siguiendo a Cristo y aquí tenemos a Zaqueo. Estaba interesado porque él sabía lo que Cristo había hecho con otros. Y querido amigo, yo nomás quiero decirle a usted que Cristo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que Cristo salvó mi alma, un pecador. Yo puedo testificar de que a la edad de 16 años yo era un hombre vago, perverso, sucio, sin Cristo, muerto espiritualmente, ¿verdad?, yendo al infierno. Pero yo le doy gracias a Dios que Cristo salvó mi alma, cambió mi alma, transformó mi vida y me ha llamado para predicar el precioso evangelio del Señor Jesucristo y llevar las buenas nuevas del evangelio del Señor. Y todo lo que yo le puedo decir de Cristo es bueno. Y así quizá era Mateo. Todo lo que le decían a Zaqueo era bueno. Y querido amigo, usted nomás encuéntrese con una persona que ha encontrado a Cristo realmente, y yo le garantizo que Él le va a decir a usted que todo lo que se encuentra en Cristo es bueno, y es sabroso, y es delicioso, porque todo lo que Dios hace, lo hace bien. No solamente vemos aquí que tenía posición, ¿verdad?, que tenía un deseo de ver al Señor Jesucristo, ¿verdad? Era rico pero sin riqueza. Tenía riquezas materiales, pero no tenía riquezas espirituales. Qué tremendo, ahí la Biblia nos muestra hombres ricos en la Biblia, pero sin riqueza. Abraham era un hombre rico, pero que conocía, porque tenía muchos animales y muchas riquezas, pero también era rico espiritualmente porque conocía a Dios, ¿verdad? Y Dios era su amigo. Y querido amigo, sin Dios no somos nada. Sin Dios no tenemos nada. ¿Verdad? Podemos ver lo que ha pasado en Nueva York, tanta pobre gente sufriendo por el desastre de Sandy, ¿verdad? Tanta gente sin comida, ¿verdad? Que tenían casonas de 2 y 3 y 4 pisos, ¿verdad? Con barcos y toda clase, pero sin Dios, queridos amigos, se encuentran en tristeza y en dolor y en aflicción, como necesitan a Cristo el Señor. Pero hay gente rica que se encuentra sin riqueza. Quizá usted sea rico este día de hoy. Quizá usted tenga miles y millones en el banco, pero si no tiene a Cristo, querido amigo, su alma va a perecer en un infierno algún día. Yo le digo que aquí tenemos a Zaqueo. Él quería encontrarse con Cristo, y todo aquel que quiere encontrarse con Cristo, Él no va a rechazarlo, no va a echar. Dice la Biblia que todo aquel que viene a Cristo no lo echa fuera. Pero dice la Biblia que él tenía un obstáculo, era chaparro, ¿verdad? Hubo mujeres en la Biblia, aquella mujer de flujo de sangre que tuvo un obstáculo. Había mucha gente enfrente de ella, y quizá enfrente de usted esté su familia, su esposa, ¿verdad? Sus hijos, quizás sea su religión, quizás sea su tradición, quizás sea su pasado. Yo le quiero decir algo, querido amigo, no deje que nada le haga a usted venir a Cristo. Usted venga tal y como es, y Él le va a recibir a usted, no importa el pecado que usted haya cometido en el pasado. Dele a Dios una chance. Ahí el paralítico que fue bajado sobre el techo, ¿verdad? Había mucha gente. El ciego de Jericó le decía: no vayas, cállate la boca, ¿verdad? Ya aburres con tanto grito. Pero él seguía. Y querido amigo, yo le animo a buscar una iglesia donde se predica el evangelio del Señor Jesucristo, donde usted pueda escuchar el evangelio de salvación. No una religión, no hacer un montón de obras para ganarse la salvación. La salvación no se puede ganar. Es un regalo, es un don de Dios. Ahí tuvo una determinación, dice la Biblia, que corrió y se subió a un árbol. Zaqueo se resignó de venir a Cristo. Ahí cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, bájate, porque es necesario que pose en tu casa hoy. Jesús, querido amigo, lo vio. Y yo quiero decirle a usted que Dios sabe de usted. Él sabe todo de nosotros. Antes de que digamos una palabra, antes de que movamos un pie, Él ya sabe todo de nosotros. Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestra condenación, Él sabe que hay solamente una solución, y todo lo que usted necesita es venir a Cristo y confesarle su pecado y pedirle a Cristo que le salve. Dice la Biblia que Zaqueo recibió a Cristo gozoso. Querido amigo, Cristo le quiere salvar.
darle vida eterna, llevarle al cielo algún día cuando usted muera. Confiesa este día de hoy. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Salvo del infierno, salvo de sus pecados, salvo del juicio para ir con Dios.